Cordial saludo, soy Mari Girley Wallis Mora, pertenezco al curso Estática y Resistencia a Materiales. Voy a hacer la presentación del diseño Sercha tipo Howe correspondiente a la fase 5. Mis compañeros son Angie Paola Ariza, Ana María Beltrán, John Anderson Martínez y Jenny Paola Vanegas. Pertenecemos al grupo número 244. En la fase 2 se realizó el diseño de la Sercha. Por tanto, el área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 6 metros de frente por 18 metros de fondo. Tendrán una separación de 3 metros entre sí y tendrán una pendiente de 30 grados. Y se construirá con un perfil de acero A36 con un ángulo de piernas de 64 por 64 por 4.8. Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos los datos que es la longitud de la cuerda inferior de 6 metros, la longitud de la cuerda superior 6.928 metros, el número de las cerchas que nos da 7, el área de influencia nos da 20.784 metros cuadrados, velocidad del viento que es de 10 metros sobre segundos, una altura de 2.6 metros. Teniendo en cuenta que hemos dibujado nuestra cercha, se hacen 4 tramos de 1.5 metros para un total de 6 metros. Hallando la distancia de las barras, la longitud de los elementos, para hallar el valor de los diagonales lo que hago es cojo el 1.5 sobre coseno de 30, que eso me da 1.73 metros, y por tanto en la tabla tenemos los tramos de los componentes de las cerchas AB, BC, CD, DF de 1.73. Ahora hallo la longitud de las barras del centro por medio de la función trigonométrica, que es 1.5 por tangente de 30, que eso me da igual a 0.87 metros, que corresponde a BI, DG. BH y HD, 3 por tangente de 30, que eso es igual a 1.73 metros. Consignamos las longitudes en la siguiente tabla. Calculando las fuerzas externas de la cercha, seleccionamos el perfil según mi ejercicio de la Bert-Johnson Mecánica de Materiales. El ángulo de piernas iguales es de L64 por 64 por 4.8. Aquí podemos observar que en la figura 4 propiedades de láminas de acero escogida para el ejercicio. Para la cubierta se usarán tejas de Ternel número 4. Para cada pendiente se requieren cubrir los 3,464 metros de longitud de la cuerda superior más los 0,856 metros de volado. Por tanto, el 3,464 metros se divide por el 1,08, que es igual a 3.207. 4 tejas para cubrir los 3,207 metros. Por tanto, la parte ancha del área de influencia de la cercha se requieren 3 metros sobre 0,873 metros, que es igual a 3,43 tejas para un total de 27.44 tejas para cada uno con un peso de 11,84 kilogramos. Debido a que son dos ángulos enfrentados, la masa por metro es igual a 9,2 kilogramos sobre metro. Según el manual de correas celosía, para el número 4 se colocan a los dos extremos de cada teja con una distancia de longitud útil de 0,08. Como tenemos 4 tejas en este caso, lo largo, entonces deben de haber 5 correas de celosía. En ambos lados son 10 correas, teniendo en cuenta el ancho del área de influencia, que es de 3 metros, entonces 5 por 3, 15, pero como ambos lados serían 5 por 2, 10, y eso lo multiplicamos por 2, que es igual a 30 metros de correa celosía para cada cercha en su área de influencia. Hola, mi nombre es Ana, continúo con la explicación del diseño de la cercha. Realizamos ahora el cálculo de las cargas vivas y de las cargas muertas. Las cargas vivas son todas las fuerzas que se producen por el uso u ocupación de la edificación, y las cargas muertas son todas las inherentes a la estructura, como los pisos, los muros o los techos.
Para el cálculo de las cargas vivas, lo que hicimos fue aplicar la fórmula del peso de la persona o de la carga, la carga viva, por el área por la gravedad. Entonces, para eso tenemos 14,272.37 newtons. El cálculo de las cargas muertas se realizó haciendo el cálculo del peso de la cercha, de las correas, de las tejas y la carga del viento. Entonces, para realizar el peso de la cercha, lo que hicimos fue tomar la longitud por el peso por la gravedad, para un total de 1870.02 newtons. Luego realizamos el cálculo del peso de las correas, que es lo mismo tomar la longitud por el peso por la gravedad, para un total de 1471.5 newtons. Realizamos el cálculo del peso de las tejas, que es el número de tejas en el área de influencia, por el peso por la gravedad, 3.187, para un total de 3.187.16 newtons. La carga del viento se realizó multiplicando la presión de dinámica del viento por el área de influencia, para un total de 124.32 newtons. Como tenemos el total de cargas, el número total de cargas, entonces lo que realizamos es la suma de cada carga muerta, del peso de la cercha, el peso de las correas, del peso de las tejas y de la carga del viento, lo que nos da un total de 6.653 newtons. Ahora, para realizar o tener el cálculo total de las cargas, sumamos las cargas vivas más las cargas muertas. Entonces tenemos la sumatoria de 14,272.37 newtons, que fueron el total de cargas vivas, más 6.653 newtons, que fueron el total de las cargas muertas. Esto nos da un total de 20,925.37 kilonewtons, lo que aproximamos a 21 kilonewtons. ¿Cómo hacemos la distribución de estas cargas? Entonces, en los nodos, lo que hacemos es dividir el total de los kilonewtons en el número de nodos. En cada nodo tendría un total de 5.25 kilonewtons. Este es el diseño de la cercha. Aquí podemos ver la distribución del peso en cada nodo. Entonces, ahora regresamos la fase 3, pasamos a la fase 3, que es el análisis del diseño de la cercha. Y en esta fase realizamos el cálculo de las fuerzas internas en cada una de las barras de la cercha asignada. Entonces, utilizamos el método de los nodos y los clasificamos como de tracción, de comprensión o de fuerzas nulas. Realizamos un diagrama de cuerpo libre por cada nodo y resolvimos detalladamente. Entonces realizamos una tabla de resumen en donde se pueden ver la distribución de los 21 kilonewtons en cada nodo. Entonces ahora realizamos el análisis del diseño, realizamos los cálculos de las sumatorias de F, sumatorias de fuerzas en X. Entonces realizamos, acá podemos observar que no se presenta ninguna sumatoria en X, por lo que el total de esta sumatoria es 0. Entonces realizamos la sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces tenemos que no hay ninguna fuerza negativa, más las fuerzas en AY, más las fuerzas en GY, para un total, las fuerzas en AY, más las fuerzas en GY, que serían 21 kilonewtons. Entonces ahora realizamos las fuerzas del momento. Entonces ahora tenemos 3,5 kilonewtons por cada tramo, por los 6 tramos totales. Entonces, más los 1.75 kilonewtons que se están ejerciendo en G por 6 menos GY por 6 igual a 0 kilonewtons por M. Entonces realizamos la multiplicación realizamos esta operación que nos da 63 menos GY por 6 igual a 0 kilonewtons por M. Entonces ahora despejamos GY y esto nos da una división de 63 sobre 6 para un total de 10,5 kilonewtons positivos. De la ecuación los momentos de fuerza en Y se tiene. Entonces, AY más GY igual a 21 kilonewtons. Lo que hacemos es despejar AY para poder obtener los kilonewtons despejar AY para poder obtener la cantidad de kilonewtons. Entonces ya tenemos que 21 kilonewtons menos GY, para esto reemplazamos GY en 10,5, que fue el valor que nos dio, y esto nos da un total de 10,5 kilonewtons en AY. Podemos deducir que en A y en G se están sosteniendo las mismas fuerzas, 10,5 kilonewtons en cada punto. Entonces, teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nudos en A, L, B, K, C y D. Luego, los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de fuerza. Se tomarán las sumatorias de fuerzas en X positivo a la derecha, se tomarán las fuerzas en Y positivo hacia arriba
y se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión, y si resulta positivo, significa que está en tensión. Se colocan las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y se solucionan por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para sistemas de 2×2. Entonces procedemos a determinar las fuerzas internas que tiene cada uno de los elementos de la estructura usando el método de los nodos. Entonces valor negativo, compresión, valor positivo, tensión. Cordial saludo, mi nombre es Jenny Paula Vanegas Cárdenas, este es mi documento de identidad y siguiendo la explicación de mi compañera en el análisis del diseño, tenemos en el nodo A 1.75 kilonewtons, AY es igual a 10.5 kilonewtons y tenemos un ángulo de 30 grados entre AB y AL sobre el eje. Entonces en X sería igual a L más AB por coseno de 30 que es igual a 0, en Y 10.5 menos 1.5 kilonewtons más AB por seno de 30 que sería igual a 0. Entonces tenemos que 8.75 más AB por seno de 30 por seno equivale a 0. Entonces esto que haría que AB es igual a menos 8.75 sobre seno de 30, que nos daría un resultado que AB equivale a menos 17.5 kilonewtons. Ahora vamos a reemplazar este resultado en X. Teníamos que AL más menos 17.5 por coseno de 30 es igual a 0. Entonces esto nos daría un resultado de 15.15 kilonewtons, diciendo que AB es igual a menos 17.5 kilonewtons en un esfuerzo de comprensión y AL 15.15 kilonewtons en un esfuerzo de tensión. Tenemos en el nodo L AL, LK y LB, en donde en X tenemos que LK menos AL es igual a 0. Reemplazamos en LA lo que acabamos de hallar acá en LA. Entonces tenemos que LK menos 15.15, que es lo que equivale a L, es igual a 0. Entonces LK sería igual a 15.15 newtons. En Y tenemos que LB es igual a 0. Entonces LB es igual a 0 menos los elementos en amarre, que esto sería igual que LK 15.15 newtons en un esfuerzo de tensión. Tenemos en el nodo B 3.5 kilonewtons, AB, LB que equivale a 0, tenemos BK, tenemos un ángulo de 30 grados entre BC sobre el eje y otro 30 grados sobre el eje y BK. Entonces en Y tenemos que BC por coseno de 30 grados más BK por coseno de 30 menos AB por coseno de 30 es igual a 0. Lo que tendríamos que BC más BK sería igual a menos 17.5 kilonewtons. En Y tenemos que BC por seno de 30 grados menos BK por seno de 30 grados menos 3.5 menos AB por seno de 30 grados es igual a 0. Lo que nos daría como resultado BC por seno de 30 grados menos BK por seno de 30 grados menos 3.5 más 8.75 es igual a 0. Acá ya realizamos esta operación. Realizamos como tal estas operaciones. Obtenemos que BC menos BK es igual a menos 5.25 sobre seno de 30 grados. Como dije, pues realizando estas operaciones. Y esto nos daría que BC menos BK es igual a menos 5.25 sobre 0.5, que esto nos daría un resultado de menos 10.5 kilonewtons. Ahora, ¿qué hacemos? Por el sistema de ecuaciones 2×2 vamos a hallar BC. Tenemos que BC más BK es igual a menos 17.5 kilonewtons, BC menos BK es igual a menos 10.5 kilonewtons. Entonces, BC más BK es igual a menos 17.5 kilonewtons. Entonces, tenemos que 2 veces BC es igual a menos 28 kilonewtons, que sería
menos 28 sobre 2 y esto nos da un resultado que BC equivale a menos 14 kilonewtons. Ahora vamos a sustituir el valor que acabamos de hallar en BC en cualquiera de las dos ecuaciones y hallamos a BK. Tenemos que BC menos BK es igual a 10.5 kilonewtons. Entonces ya tenemos el resultado de BC que sería 14 menos BK que es el que vamos a hallar. Entonces vamos a dejar a un lado BK y esto sería igual a 10.5 más 14, que sería un resultado de 3.5 kilonewtons de comprensión en BK y en BC de menos 14 kilonewtons de un esfuerzo de comprensión. En el nodo K tenemos LK, BK, KC, KJ con un ángulo entre LK y BK de 30 grados. Entonces en X tenemos KJ menos LK menos BK por coseno de 30 grados que sería igual a 0, en donde esto sería igual a KJ es igual a 15 más menos 3.5 por coseno de 30 grados, lo que da un resultado que KJ equivale 12.12 kilonewtons y en Y tenemos que KC más BK por seno de 30 grados sería igual a, haciendo ya estas operaciones, tenemos que KC equivale a 1.75 kilonewtons. Entonces el resultado es KJ 12.12 kilonewtons en un esfuerzo de tensión y KC 1.75 kilonewtons en un esfuerzo de tensión. Y en el nodo C tenemos 3.5 kilonewtons, CB, CK, tenemos un ángulo de 44.15 grados, un ángulo sobre el eje entre el eje y CD de 30 grados. Entonces vamos a proceder a calcular el valor del ángulo de CJ. Entonces tenemos que la tangente menos 1 de CK sobre KJ es igual a 1.155 sobre 1. Tenemos que la tangente inversa de 1.155 es igual a 44.15 grados, en donde en X tenemos que CD por coseno de 30 grados más CJ más coseno de 40 por 15 grados menos BC por coseno de 30 es igual a 0. Realizando esta operación tenemos que CD por coseno de 30 grados más CJ por coseno de 44.15 grados sería igual a menos 12.124. Muchas gracias. Procedemos a hallar para el nodo CJ. Hallamos en el eje X y en el eje Y el tipo de esfuerzo que ésta va a realizar en sus ángulos. Aplicamos el método de Gauss-Jordan sin 44.15 grados, punto 6. Estos son para hallar los nodos CD en específico. El tipo de esfuerzo que va a estar aplicado en este nodo en una unidad de medidas de kilonewtons. Bien. Posteriormente, al aplicar el método de Gauss-Jordan y hallar el esfuerzo para el nodo CD, reemplazamos el valor de CD en la ecuación. De esta manera podemos hallar su otro nodo. Este es un nodo, sería como especie de su nodo perpendicular, CJ, CD. El esfuerzo que va a ser aplicado por medio de ese vector, se podría llamar vector. Aquí hallamos lo que es CJ, donde nos dice que CJ va a ser igual a 8.81. Entonces tenemos que CD va a ser igual a menos 21.31 kilonewtons de compresión, que va a ser el tipo de esfuerzo específico que va a tener en ese nodo, en ese punto. Y también va a tener del mismo tipo de esfuerzo, o sea, compresión, el nodo CJ, que va a ser igual a menos 8.81 kilonewtons de esfuerzo. Continuamos. Aquí podemos ver CD, CJ y DE para lo que va a ser el nodo del eje, para los nodos X y Y, para los ejes X y Y. Figura 2, calculando el nodo D. En el nodo D, vamos a evaluar los diferentes esfuerzos que van a aplicar en este nodo. DE por coseno de 30 grados,
que va a ser el ángulo en el cual van a estar sujetas, digamos, en ese punto, menos CD por coseno de 30 grados igual a 0. DE va a ser igual a CD, o sea que son nodos, pues se puede decir que gemelos por el momento. DE va a ser igual a menos 21.31 kilonewtons. Y en el eje de Y, de igual manera, hallamos para el eje de Y. Va a ser un poco más complejo, pues debido a que aquí aplican más fuerzas, más esfuerzos. Entonces tenemos que menos CD por seno de 30 grados menos DE por seno de 30 grados menos 3.5 menos DJ igual a 0. Recordemos que todas las fuerzas, pues CD por seno de 30 grados menos DE por seno de 30 grados menos 3.5 igual a DJ. Aquí reemplazamos. DJ va a ser igual a 21.31 con las anteriores medidas que habíamos hallado. Para de esta manera poder hallar a DJ 17.81 kilonewtons en lo que va a respectar al cálculo del nodo D en específico. Aquí estábamos calculando el nodo en CJ, o sea prácticamente en C se podría decir, y aquí estamos calculando específicamente el nodo de D, lo que representa y lo que está sujeto a nodo D, que van a ser las demás variables. Aquí podemos ver en esta tabla, analizando por simetría. Recordemos que la cercha Howe va a tener una cierta, digamos, estructura espejo, en la cual la mitad va a estar diseñada de igual manera a la otra mitad. O sea que en este modo podemos comprender de que habrán nodos gemelos que tengan o que estén sometidos al mismo tipo de fuerza, por estar de igual manera ubicados y de igual manera distribuidos. Y van a estar comprendidos con diferente tipo de esfuerzo, que va a ser entre tensión y comprensión. Aquí podemos ver que los nodos gemelos como A, B y F, G van a estar sometidos a una fuerza, a un esfuerzo de menos 17.5 kilonewtons. Y este tipo de esfuerzo va a ser de tipo compresión. Por lo contrario, aquí tenemos A, L y HG sometido a un esfuerzo de 15.15 kilonewtons y este va a ser de tipo tensión. De esta manera va a ser para todos. Aquí podemos observar qué tipo de esfuerzo es y qué cantidad de esfuerzo es la que va a ser sometido estos nodos. Bien, o sea que si LB va a estar sometido a 15 puntos, supongamos. AL va a estar sometido a 15.15, entonces HG de igual manera. Fase 4. Evaluación del diseño de la cercha. Aquí, como podemos ver, se calcula el esfuerzo normal por cada una de las barras de la estructura asignada, clasificando lo que es de tracción como T y de compresión como C. Bien, aquí podemos presentar los valores, vemos el diseño de la cercha tipo Howe. Lo que les explicaba es como un tipo espejo, la mitad de la cercha va a estar simétricamente diseñada a la otra mitad. Entonces tenemos 6 tramos de 1 metro que va a ser igual a 6 metros. Aquí podemos ver, en esta tabla podemos ver con más claridad lo que van a ser los tramos, la distribución de ciertas áreas y las medidas de igual longitud que vamos a tener. Estas de arriba que van a ser de la misma dimensión y las que van a variar, las que son las que van a conformar la estructura, supongamos que interna de esta dicha cercha. Aquí podemos ver también en esta tabla los nodos gemelos nuevamente, los kilonewtons y el tipo de fuerza que están sometidos. En esta diapositiva nos muestran las propiedades de perfil de laminado del acero, lo que son sus dimensiones, calibre, diámetro, cualquier tipo de medida del acero que se va a implementar para elaborar la cercha. Y nos dice que para la cercha utilizaremos 2 perfiles de acero estructural. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Angie Polariza Garzón. Como podemos ver, aquí seguimos con el teorema de Stegner o de ejes paralelos. Podemos ver que acá encontramos las fórmulas para hallar el momento de inercia y nos damos cuenta que los centroides de X no estaban como están originalmente.
Por medio de ecuaciones se llama el esfuerzo normal de cada uno de los nodos y los resultados se resumen en la siguiente tabla. Entonces vemos la tabla completa con todos sus nodos gemelos, con todas sus fuerzas, sus tensiones, su área y su esfuerzo. Vemos acá este nodo en particular que su fuerza es 0, por lo tanto su tensión es el elemento de agarre y el esfuerzo normal es 0. Para calcular los factores de seguridad de cada una de las barras de la armadura seleccionada, tenemos que encontrar los elementos de tracción que se verifican bajo esfuerzo y los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica, como las columnas de Euler. Si por alguna barra el factor de seguridad es menor que 3,0, se debe redimensionar el elemento. Presentamos los valores de los factores de seguridad en esta tabla resumen. Los nodos gemelos, la fuerza y, como dijimos primero, vamos a hallar los de tensión. Tenemos el área y tenemos que hallar el esfuerzo admisible y el factor de seguridad. Anteriormente ya teníamos hallado sigma de Y. Entonces, para hallar el esfuerzo admisible, tenemos que sigma admisible es igual a fuerza sobre el área. Y para hallar el factor de seguridad, tenemos que es igual a sigma de Y sobre el esfuerzo admisible. Para continuar hacer el proceso de cálculos de criterios de carga crítica en columnas de Euler, vamos a hablar X, que es el momento de inercia de X más área de Y a la 2 más momento de inercia de X más área de Y sobre 2. Entonces vemos acá que esto es igual en el momento de inercia a 446.000 metros a la 4. Y ahora lo vamos a evaluar en Y. El momento de inercia en Y, que es igual a momento de inercia de Y más área de X a la 2, primero, más momento de inercia de Y más área de X a la 2. Eso nos daría un total de 797.807,12 metros a la 4. Obtenemos que el resultado más bajo es equivalente a momento de inercia de X, por lo tanto el momento de inercia en X tendrá menos resistencia en el perfil. Ahora toca construir la tabla correspondiente encontrando el valor de la carga crítica y el valor de seguridad enfocado según el criterio de crítica de Euler. Tenemos acá los nodos gemelos, la fuerza y ahora pasamos a hallar los de compresión. Tenemos el área, el módulo de elasticidad, la longitud, el mínimo momento de inercia del área de la sección, momento de inercia de X, la carga crítica, PCR, y el factor de seguridad. Podemos observar que el factor de seguridad son altos. Se puede concluir que estos factores de seguridad cumplen con el requisito. De esta forma culminamos el ejercicio. Muchas gracias.